Pues nada, estamos en el segundo autor del seminario de filósofos fuera de canon o anticanónicos. y nada, a mí se me ocurrió proponer a George Orwell porque es de esos escritores que son muy filosóficos y que tienen una obra muy filosófica, incluso su propia manera de escribir, en sus cronologías y en sus reportajes, se puede ver, ¿no? Entonces todo aquel que se acerque a la obra de Orwell y la lea, y le lea a él en sus palabras, y vea además qué tipo de reportajes hacía, que ahora lo iremos viendo, y qué tipo de persona era él, porque además también su obra tiene mucho que ver con su vida personal, con su vivencia personal, y pensarán, vamos, todo el que se acerque se dará cuenta de que no es ninguna tontería hablar de la filosofía política en George Orwell, sino que es algo que es muy razonable hacer y que por qué no hacerlo. Así que nada, yo he aprovechado esta ocasión para introducir la filosofía política en George Orwell. Así que, bueno, George Orwell en realidad no se llamaba George Orwell, es un seudónimo. Él se llamaba J. Arthur Blair. Eric Arthur Blair. Y bueno, el seudónimo de George Orwell lo coge en 1933, después de todo un bagaje escribiendo, y lo coge básicamente, había probado varios nombres, pero cogió ese, primero porque a Orwell le parecía que iba a estar más cerca en las estanterías, y estratégicamente era mejor ponerse Orwell porque así estaba como más accesible, ¿no? Y George era porque es el patrón de Gran Bretaña. Además Orwell es un río de la campiña británica, o sea que todo tiene un poco que ver con ese amor que tenía Orwell a la campiña británica y a la naturaleza. Pero bueno, él nace en una colonia de la India, nace en Motihari. Es hijo de una birmanesa, de Mabel Limousin Blair, y de Richard Wormsley, que era un oficial de la administración británica en esa colonia de las Indias. Precisamente era administrador de abastos de la administración de opio, del opio de la India. O sea, en aquel entonces el opio era algo muy normal, se consumía diariamente y era como el tabaco, básicamente. Y bueno, esta es una foto de Notting Hill, de la antigua casa de Orwell, con la que se fue a vivir con su madre y con sus hermanas pequeñas, después de pasar una pequeña temporada en la colonia, pues se mudó, ¿no?, a la edad de 6 años. Aquí lo pone, ¿no?, a los 6 años viaje a Inglaterra. La verdad es que esta época de su vida no es tampoco muy citable, en el sentido de que no pasa nada emocionante, además no escribe, así que poco se sabe, ¿no?, de su vida académica, excepto quizás eso, lo más reseñable es lo que pongo ahí, la educación superior en Epsom, que es este edificio de aquí, que parece una iglesia, típicamente británico, además, gótico británico completamente. Así que imaginaos el ambiente en el que se crió Orwell, Blair, fue muy inglés. Y ahí lo pongo, que quizá eso, lo más reseñable es su educación en Epsom, porque en Epsom tenían una libertad que no habían tenido en otras instituciones académicas. Les dejaban tiempo libre, eran creativos y de alguna forma no eran tan estrictos como la educación solía ser en las escuelas de niños bien, de allí de Inglaterra, ¿no? Así que allí conoció a un nutrido grupo de intelectuales. Yo he resaltado Connolly porque él es el fundador de una revista llamada Horizon, en la que se pueden encontrar muchísimas participaciones de Blair, que firmaba ya como Orwell.
y nada, ya te digo, esta etapa de su vida es bastante aburrida. Sin embargo, cuando ya termina los estudios es cuando empieza lo más interesante, y aquí es cuando ya se empapa él de la vida en general, ¿no? Él ya es escritor, ya se está intentando ganar la vida como escritor, ha hecho sus pinitos como profesor, pero decide irse a Birmania como oficial, digamos que de alguna forma siguiendo a su padre, que por cierto no vio casi nunca a su padre, lo visitó una vez, fue una vez a Inglaterra, porque tenía cuestiones de trabajo, y fue a visitar a la familia, y todo indica que en realidad estaban la madre y el padre bastante mal desavenidos y que hayan decidido separarse extraoficialmente, ¿no? Y que ese fue el motivo, ¿no?, de que no viera a su padre. Su padre, pues digamos que ya tenía su vida en la India, y su madre hacía su vida también en Inglaterra. Muy inglés también, ¿no? Es eso de puertas para adentro, ¿no? De cuidar mucho las formas y de que no se sepa. Pero bueno, aquí ya te digo, aquí empieza una época muy intensa de su vida. Él se mete de oficial y allí tiene una muy mala experiencia con el trato que tienen los oficiales con la gente de la India, ¿no? Y empieza a crecer en él pues un sentimiento anticolonial grande, ¿no? Sobre todo porque él era una persona que le gustaba mucho involucrarse en lo que hacía, ¿no? Y aunque no siempre lo hacía, pero digamos que en esta época, que era muy joven y que estaba por primera vez, digamos que yendo solo, y estaba haciendo carrera militar, y enseguida vio que no. Y él se empapó mucho de la gente de la India, porque en cierto sentido se sentía indio, ¿no? Él había nacido allí, y aunque era inglés, también se sentía en parte indio, ¿no? Después, bueno, todo esto lo escriben en Birmany Days, que lo escribió mucho después. O sea, fue anotando, él siempre escribía a partir de entonces, ¿no? A partir de los estudios superiores y demás. Escribía mucho, además enseguida se hizo reportero, y básicamente se ganó la vida así, como reportero, como cronista y como ensayista. Otro detalle, que es el segundo ensayista más influyente de la literatura inglesa. Eso es importante decirlo. En fin, después de todo esto, los Birmany Days los escribió cuando volvió de París, arruinado. Ahí lo escribió en casa de sus padres, y escribió alguna que otra cosa más, y empezó ya pues a trabajar de librero y intentar ganarse la vida como pudiese. Y aquí, después de Birmania, se traslada a París, donde primero está en casa de su tía, pero después, evidentemente, también por desavenencias que no se explican, pero parece ser que hubo problemas con su tía, comienza una vida de vagabundo, de trabajos aquí y allá, pues en plan eso, limpiabotas, chico de los mercados, haciendo lo que podía, vamos, para ganarse la vida. Una época miserable. Y luego pues en Londres 3/4 de lo mismo, sigue igual. Así se tira pues casi 3 años de su vida. Y bueno, todo esto también lo escribe en casa de sus padres, en Down Out, en London and Paris, sin Blanca en París y Londres. Y luego ya afincado, trabajando como bibliotecario, porque no puede trabajar como profesor por un problema de sífilis. Primero bronquitis, y él piensa que bronquitis, pero luego se sabrá que era sífilis.
y por un problema de bronquitis no puede ser profesor ni tener una plaza de profesor, que era lo que él quería, que era lo que él quería. Así que al final pues se va a una pequeña librería y ahí se hace librero durante un tiempo. Y ahí escribe El camino a Woodman-Pyle, que es un estudio sociológico que él hace de la vida de los mineros en Yorkshire y Lancashire, o sea, Yorkshire y Lancashire, que digamos que es uno de los primeros estudios sociológicos importantes de la vida de los obreros en Gran Bretaña. Sobre todo, y aquí es donde él, la primera parte del ensayo, se separa de alguna forma, se puede ver en la narrativa como la primera parte centrada en describir cómo viven los obreros y la situación en la que viven, que yo imagino que la sabréis, ¿no? Porque Billy Elliot y todas estas películas han retratado muy bien todo esto, ¿no? La miseria total, sin casi nada que echarse a la boca, con muy poco dinero, trabajando muchísimas horas, además en la mina, que se arriesgaban, que enseguida perdían la salud, que, bueno, temas de, bueno, los pulmones negros, los ojos irritados, problemas para poder dormir, enseguida se quedaban solos por las explosiones, o sea, cantidad de problemas que tenían y no había cobertura sanitaria, no estaban en condiciones suficientes, no estaban protegidos y vivían en condiciones deplorables, o sea, que os podéis imaginar. Y aquí digamos que ya hay un acercamiento con la clase obrera y bueno, él ya había sido pobre, o sea, que os podéis imaginar, él sabía lo que era pasar hambre. Entonces, digamos que el estudio lo está consagrando y lo está dirigiendo políticamente hacia lo que él quiere abordar, que son realidades sociales concretas. Y se irá viendo. Pero claro, todo de una forma figuracional, y ya veremos cómo la figuración también en su escritura es muy importante. Pero bueno, aquí lo digo, comienza evocando el panorama de las minas de cobre, y la segunda parte, pues sus vivencias y desarrollo en esa época, o sea, en ese contexto, que le llevan a denunciar a la izquierda británica, diciendo que son demasiado clasistas, que no hacen nada y que avanzan de forma muy lenta. Que era, vamos, en ese momento el Partido Laborista, él en ese momento no se quiere poner de ningún lado, no quiere participar políticamente, sino que lo que quiere es dar pasos, de alguna forma. Pero él es de sensibilidad izquierdista, desde luego, pero mucho más izquierdista que lo que es el Partido Laborista Británico, que es donde se afilió, pues, en el 38 o en el 39. Pero luego, bueno, inicia una época de cronista y en el 36, bueno, él viaja mucho, se va a Marruecos, etcétera, etcétera. Hace bastante periodismo, eso de ir a realidades sociales concretas y reflejarlas. Él además tiene varios artículos, que se parecen mucho a un escritor que él admiraba, que es Jack London, ¿era? Jack London, el de The Road, la carretera, no sé si te suena, ¿no? Pues un escritor del siglo XIX, La carretera es un libro muy bueno. Y digamos que de alguna forma él está ya evocando en sus artículos a Jack London, ¿no? En estilo de narración. Bueno, pues se va en el 36, justo en el 36, en la época de más caldo de la guerra civil, se va a España. Esto no es raro. La verdad es que España estuvo muy de moda en los años 30. Y la Segunda República Española era vista desde fuera como la más moderna de toda Europa. Lo que sucedió evidentemente es que, históricamente hablando, sí, había mucha afiliación
y hubo mucho intelectual norteamericano, británico, alemán y demás que se fueron a España casi por ese rollo poético que tenía, ¿no? De luchar por la Segunda República, como estaban luchando los españoles por la verdadera izquierda, contra el fascismo que se estaba levantando en Europa y toda esa historia, que era una realidad, porque era una realidad, que el fascismo estaba surgiendo y demás, pero ahí estaban gente como Hemingway y demás que les gustaba retratarse a ellos mismos pues, como ese entusiasta que cree en los ideales humanos y que piensa que tiene que luchar por ellos, ¿no? Pues un poco de eso le pasó a Blair también, y se fue a España y se fue a Barcelona. Y allí en Barcelona, pues como pongo aquí, se afilia al partido de izquierda trotskista. Y él mismo afirma en uno de sus ensayos, creo que es en Oda Barcelona, de haber conocido mejor la situación política en España, me hubiera afiliado a la CNT, al Partido Comunista. Claro, eso lo dice porque realmente las acciones estratégicas que debilitaban a Franco las estaban haciendo la CNT, pero porque se supone que tenían ayuda de Rusia. Y igual que Franco tenía ayuda de Hitler, los republicanos tenían ayuda de Rusia. Y entonces, pues, básicamente por eso dice que se hubiera metido en la CNT, porque estaba mejor organizado y sabían mejor lo que había que hacer, ¿no? Estaban más metidos en situaciones y se lo tomaban más en serio, y por eso mismo lo dice. Pero bueno, él se afilió, estuvo poco tiempo, enseguida se fue, y luego ya te digo, participó también en la Segunda Guerra Mundial, también estuvo de cronista, y bueno, la labor que él tenía allí era la de un burócrata, que tenía que estar en los despachos. Y aquí hay otra afirmación muy valiosa que dice: me sentía como una naranja pisoteada por una bota muy sucia. O sea, más esclarecedor. Él sentía que su responsabilidad era participar, porque en la Segunda Guerra Mundial la mentalidad era la que tenías que hacer, y más en Inglaterra, porque entendamos que Inglaterra fue el pequeño bastión que resistió ahí azuzando a Estados Unidos a que se metiera, y aunque Rusia fue la única que hizo algo por luchar contra los nazis, es verdad que Inglaterra tampoco cedió, como sí cedieron Francia y bueno, prácticamente todos los países de Europa habían cedido ya, ¿no? Inglaterra, sin embargo, ahí estaba, resistía. Y era una política de no ceder, de tolerancia cero a esa cuestión, que evidentemente él no podía no hacer nada, ¿no? Pero sin embargo su labor allí pues se sintió totalmente utilizado por los altos mandos, pensaba que su labor realmente no era significativa y que no estaba haciendo nada, y por eso dice que al final del todo pues que se sentía como una naranja pisoteada por una bota muy sucia, ¿no? Totalmente hundido. Bueno, en fin, esto en cuanto a su vida, y ya después la última época de su vida es la que vamos a tratar más en detalle ahora, que es cuando escribe Rebelión en la Granja, que es su reflexión política ya madura sobre la historia y el desarrollo del comunismo soviético y sobre el comunismo en general. Y la gran obra suya de 1984, que antes me decías lo de que se le ha comparado mucho con Orwell. Bueno, pues, o sea, con Huxley, ¿no? A Orwell y Huxley, y eso no lo podemos obviar, ¿no? Tenemos que hablar de ello. Se ha comparado mucho a Orwell y a Huxley porque los dos se inscriben en un tipo de novela que era nueva, que era la distopía.
Existían las utopías, pero nunca se había presentado una distopía. Era la primera vez que se presentaba ese estilo de narración que estaban surgiendo de alguna forma a la vez en varios autores, en Estados Unidos también, esa cuestión, ¿no? Ellos dos, que son ingleses, que tienen más o menos la misma edad, que han tenido más o menos la misma educación, tenían muchas cosas en común, pero sin embargo 1984 y Mundo Feliz no son la misma historia, ni hablan de las mismas cosas. 1984, que es una obra en la que no nos vamos a centrar, sino que nos vamos a centrar en Rebelión en la Granja, así que mejor lo digo ahora. 1984 es una distopía futura próxima en la que Orwell está ironizando sobre cómo van a ir las cosas en lo que va a ser la geopolítica en general del mundo y cómo va a estar distribuido el mundo en esferas, lo cual tiene mucho que ver con la teoría de Weber, de Max Weber, y de la distribución de esferas, y también de Carl Smith sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y cómo también las instituciones se van a volver paradójicas y contraproducentes ellas mismas, cómo, o sea, él va a describir cómo el aparataje burocrático y tecnificado, cómo la política tecnificada y deshumanizada va a tender a un orden contraproducente, pero un orden contraproducente para el que, digamos, para la lógica del que lo está leyendo. Pero Orwell lo magnífico que tiene es que te va a meter dentro de ese pequeño cosmos y te va a hacer ver poco a poco, ¿no?, cómo la lógica del gran hermano, que es un término también de Orwell, igual que el concepto orwelliano, que se utiliza para este tipo de historias, ¿no? El hecho de la vigilancia de las cámaras, o sea, él está presentando una dialéctica del poder que tiene que ver con la tecnología, pero con la tecnología utilizada para vigilar y para controlar, mientras que Mundo Feliz te está hablando directamente del diseño genético de individuos para hacer un estado eugenésico, un estado en donde cada individuo forma parte de un grupo bien diferenciado en letras y colores, que cada uno está diseñado genéticamente y educado psicológicamente de una forma para que haga unas funciones. Y como el individuo pensante, libre pensante, claro, ese es otro elemento que tiene en común con Orwell, el del individuo libre pensante que está dentro de un sistema de masas. Pero no son, o sea, que tienen elementos comunes, no son la misma historia y bueno, ya nos vamos a centrar más bien. En Huxley son individuos predeterminados. Predeterminados completamente, están diseñados. Los otros, sin embargo, se les maneja mediante información, control de lo que hacen, están los espías mentales. O sea, es una dialéctica del poder y de la vigilancia, que luego pues muchos otros filósofos como Foucault y demás también utilizan, ¿no? Y pensemos que Orwell está escribiendo en 1984 en el 43 o 44, o sea, está escribiendo en 1984 antes de que Foucault esté sacando sobre las instituciones o esté sacando ningún otro libro sobre la biopolítica ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, digamos que no es baladí hablar de la política en Orwell. Bueno, Eric Arthur Blair muere en el 49, a los 46 años, muere de tuberculosis, no de sífilis, pero de tuberculosis. Sí, por el mal estado en el que vivió durante sus años en París y en Londres, o sea, en París, básicamente, de vagabundo en París, se ve que se cortó con algo, pilló alguna enfermedad que claro, al no tener asistencia ni estar ni siquiera tener un techo sobre el que alojarse del frío, pues... Todavía la tuberculosis en esta época era bastante dura. Sí, sí. Él la sobrellevó durante muchos años, pero bueno, murió muy joven, ya ves, no tenía ni 50 años. En fin, y esto en cuanto a Eric Arthur Blair, más conocido como Orwell. Y ahora nos vamos a centrar
en su obra Rebelión en la Granja. Bueno, esta es una ilustración hecha por mí, porque... ¿y por qué no ponerla? Con lo que yo creo que es una de las frases más célebres de la historia de la literatura y que revela muy bien la genialidad de este escritor, ¿no? Todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. O sea, vale la pena repetirla. Todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. Es fantástico, ya veremos cómo el sentido profundo de esta frase es simplemente genial, ¿no? Cuando veáis en qué contexto se dice y cómo se hace, efectivamente, veréis que es simplemente genial. Bueno, pues empecemos por Rebelión en la Granja. Yo tengo puesto aquí, lo voy a aumentar para que se vea bien. La fábula política y la figuración utópica. ¿Por qué la fábula política? Pues bueno, Rebelión en la Granja no deja de ser una fábula. Una fábula es un cuento con una serie de animales arquetipos que normalmente tiene un fin didáctico, un fin ético, o algún mensaje ético o didáctico que se sintetiza al final, ¿no? Y bueno, es un género literario concreto y normalmente se desarrolla con su principio y tal, de que es un problema, se debate, se cuestiona el problema y se llega a la solución, que normalmente es una y no otra. O sea, es solo una. La solución que luego parece evidente y que es la única solución, ¿no? Sí, la moraleja final. Lo que sucede con Rebelión en la Granja es que es mucho más que una fábula. Tiene todos esos elementos que tiene la fábula a nivel narrativo, pero es que tiene muchísimo más. No es una fábula cualquiera. Por eso digo que es una fábula política, porque dentro de ese pequeño cuento está relatado también la historia, el desarrollo político y el desarrollo histórico, de alguna forma, si lo entendemos a historia de las ideas, del comunismo soviético, ¿no? Y él lo hace de una forma muy sutil, pero sin embargo evidente. Los símbolos son obvios, pero tienes que ir leyendo. O sea, no puedes quedarte en el género superficial, ¿no? Tienes que ir leyendo, ir viendo, pensando lo que Orwell dice. En fin, por lo general en la fábula y eso, animales arquetipos, y cada uno pues tiene su personalidad o su esencia característica, ¿no? El típico zorro astuto, o el burro lerdo, o el ganso patoso, en fin, cada uno tiene pues eso, cada uno tiene un adjetivo. Es una asociación con un tipo de comportamiento. Claro, con un tipo de comportamiento, son arquetípicos. Sí. Bueno, el argumento de Rebelión en la Granja es sencillo. El granjero tiene sometidos a los animales bajo su tiranía y eso, o sea, tiene sometidos a los animales y bajo su tiranía no tienen descanso ni una vida digna. Los animales no son conscientes de su estado de servidumbre ni de la enorme dependencia que tiene el granjero de la fuerza de trabajo, ¿no? De su fuerza de trabajo. Un día, el cerdo llamado Mayor, el más viejo de entre todos, reúne a todos los animales de la granja en el granero. Tiene algo importante que anunciar. Mayor revela su predicción de una sublevación animal, la creación de un estado animal con valores animales, alejados de todo lo que tenga que ver con el humano, el sueño socialista o la utopía comunista. Bueno, eso es básicamente el argumento, ¿no? ¿Qué sucede aquí? ¿Quién es mayor? Uy,
Cachis. Pues bueno, veamos qué es lo que dice Mayor. Mayor es el profeta, digamos en ese sentido el Lenin. El Lenin que va anunciando la buena nueva del comunismo, ¿no? Es el cerdo más viejo, el más sabio, ¿no? Y sí, y digamos que ya él también es muy lúcido y les deja claro, él tiene una discusión, reúne a todos los animales y tiene una discusión con ellos en la que les dice la pura verdad. Y además él empieza su discurso diciendo, hoy os voy a decir la verdad, y es que tal, que el humano nos tiene sometidos, nos tiene esclavizados, que estamos trabajando para él sin cobrar una mierda, si estamos mal cuidados, totalmente subestimados, ¿no? En el sentido de que no tenemos dignidad, y esto se tiene que acabar. Hay que crear un estado animal, y lo primero que tiene que ser ese estado animal es todo lo contrario del humano. Entonces él ya presenta un proyecto de vida y un proyecto de existencia. Es lo que yo llamo una figuración intersubjetiva, en el sentido de que su propio proyecto se tiene que hacer comunitario para que pueda vivirse, ¿no? Y para que pueda realizarse. Y por lo tanto es tanto una figuración sobre la organización del Estado como sobre un modelo de vida y de existencia personal. O sea, ese nuevo cambio tiene que ser un cambio vivido. Y claro, eso al principio entusiasma a los animales, pero también hay quien recela, ¿no? Pero aquí ya vemos el sueño, ¿no? El sueño del comunismo, como pasó con el verdadero comunismo, ¿no? que se presentaba como un proyecto de vida que muchísimos pensadores y gente de todo tipo pues realmente creyó que así sería, ¿no? Realmente creyó que se resolvería por fin el problema de la injusticia, se llegaría a la libertad social, a la igualdad social, que habría un momento en el que el comunismo triunfaría y habría, pues eso, el socialismo internacional y que todas las Naciones Unidas y que se acabaría ya con el Estado-Nación y con la separación. Pues vamos a ir viendo poco a poco cómo eso no ocurre. Pues bueno, vemos que aquí está el cerdo mayor, ya os digo. Que está diciendo, sí, pues esta es la realidad que estamos viviendo y hay que cambiarla. Hay que cambiarla ya, radicalmente. ¿Cómo? Pues haciendo un Estado que sea puramente animal. Si vemos que con el humano estamos mal, entonces es que lo humano está mal. Esa es, digamos, el modus ponens. Y bueno, ya entramos directamente en la cuestión de los símbolos en toda esta idea de la reflexión histórico-política del comunismo soviético. ¿Por qué? Porque ya hemos visto el primer momento, el de la revolución contra el zar, el levantamiento de armas de los pueblos, del pueblo. Pues aquí pasa lo mismo, los animales se sublevan contra el hombre y consiguen echarle en una guerra, pero claro, consiguen echarle una vez que los animales se han organizado, y se han organizado en torno a dos cerdos, que son Snowball y Napoleón. Ahora veremos un poco más. Esos dos cerdos, digamos que son como, los cerdos son directamente los más inteligentes de la granja, ¿no? Pues esos dos cerdos encabezan la rebelión contra el ser humano, lo consiguen echar y toman la granja. Y ponen su bandera con las patas de los animales y ponen una norma en la pared
en la pared de granero, que es todos somos iguales. Esa es la única norma que existe. Y luego, en fin, y así se irán habiendo más, lo cual también es interesante. Pero bueno, hay una jerarquía animal. Orwell hace una jerarquía animal. ¿Cómo va la jerarquía animal? Pues la jerarquía animal es animales arquetipos, como hemos dicho antes, porque no deja de ser una fábula. Y aquí es donde he dicho que empezamos con los símbolos. Primero estarían los cerdos, que son los más inteligentes, y se asocia con el pensamiento político y con el pensamiento técnico. Hemos dicho que estaba el cerdo mayor, que era el profeta, el tipo Marx o Lenin, algo así, ¿no? Y luego están Snowball y Napoleón, que son los que llevan la rebelión a cabo. Pues bien, es aquí, vale, sí, aquí. En fin, Snowball es el tipo Trotsky, es para quien sepa de historia del comunismo, saben perfectamente que hay un bueno y un malo, que son Trotsky y Stalin. En este caso son Snowball y Napoleón. Como entendéis, Napoleón es muy irónico. Primero porque a los cerdos en Francia no les puede llamar Napoleón. Y eso sí, es irónico. Y segundo, aunque él está en Inglaterra, evidentemente, pero sé que lo hace con esa intención. Y segundo, porque Napoleón también se parece mucho a esa personalidad megalómana que también caracteriza a Stalin, ¿no? Así que de alguna forma ya tenemos el primer simbolismo. Mientras que Snowball es bola blanca, es la pureza, es el que de verdad cree en lo que dice Mayor y de verdad lo quiere llevar a cabo. ¿Qué sucede? En la historia del comunismo vemos que está de alguna forma el padre, que es Lenin, y luego están los dos hijos, que son Trotsky y son Stalin. Trotsky es el que cree en la revolución permanente, ha sido el padre del Ejército Rojo y ha sido el que ha llevado básicamente la revolución adelante. Lenin fue el que organizó el golpe de Estado y el que se puso al poder y digamos que junto a Trotsky hizo la organización política, pero Trotsky era más encargado del Ejército Rojo que otra cosa. Pero eso no significa que no fuera un intelectual y políticamente muy activo. Y luego está el comisario de Georgia, que era Stalin, que era un paletillo que no tenía nada. Sin embargo, se empieza a acercar, a aproximar a la figura de Lenin. De tal modo que Trotsky en su diario, en la biografía que escribió de Stalin, decía que hubo un tiempo en el que Lenin y Stalin se podían pasar días enteros mirando el mapa de Rusia y no salían del despacho de Lenin, ¿no? Pues lo que sucede es que históricamente se habla de quién era, de que hubo una disputa de quién era el verdadero heredero del legado de Lenin, si Trotsky o Stalin, ¿no? Y al final se resolvió que Stalin, y eso nunca ha quedado muy claro si fue porque hubo una manipulación o porque realmente hubo un sector muy grande de la Cámara de Rusia. Stalin poco a poco se fue ganando. Claro, que fue ganando adeptos. Se fue ganando adeptos, fue ganando gente. Entonces, con artimañas muy limpias. Sí, hasta claro, que, pero políticamente hablando. Hasta que echó a Trotsky. Claro, se puede decir que echó a Trotsky y que no lo hizo de forma violenta. Pues aquí sucede algo muy parecido. Snowball y Napoleón al principio se asocian. Y entonces sucede que hay una guerra con el hombre, ganan, y Napoleón hace una estrategia muy interesante, y es coger a los cachorros de los perros
y decir que se tienen que quedar con él. Los perros, como son tan sumisos, obedecen y se van con Napoleón. Y no se sabe nada de los cachorritos, qué pasa con él, se los lleva. Mientras que Snowball hace otra jugada, que es la que ha estado pensando en hacer un molino entre todos para poder generar su propia electricidad. Ellos al principio, bueno, cuando se inicia la granja animal, el proyecto funciona. Hay buena camaradería, hay buen ambiente, comercian con los humanos, la granja va mejor que nunca, todo es excelente. Aquí podemos decir que es la utopía, es el momento utopía, todo está bien. Entonces Snowball aparece y dice, he pensado en esto. Pumba, aquí tenemos un proyecto, el molino, que nos va a servir de ayuda, de autosuficiencia. Veremos la figura del molino más en profundidad. Y luego, sin embargo, Napoleón dice que no, que eso va a ser esclavizar otra vez a los animales, que eso va a hacer que trabajen muy duro, que eso no, lo único que va a conseguir es que van a trabajar para Snowball, que Snowball lo que quiere es que volvamos a ser unos esclavos, etcétera, etcétera. O sea, está deslegitimando a Snowball como podía hacer Stalin con Trotsky. No sé si se ven claros los paralelismos. Va a haber mucho. Pero no, consiguen los animales, pum, cierran filas en torno a Snowball y van a llevar el molino adelante. Pero ¿qué sucede? Que el hombre quiere recuperar la granja y entonces vuelve con gente y luchan por la granja. Y entonces es donde Napoleón enseña sus armas y saca a los perros que se han convertido en unos Doberman de la hostia y que se tiran a por los humanos y claro, estos salen corriendo. Pero entre medias aprovecha para llevarse a Snowball y asesinarle. Pero Snowball desaparece y no se sabe nada. Cuando por fin todos los animales se reúnen, Snowball ha desaparecido y al principio Napoleón da a entender que se ha escapado, que se ha asustado y que ha huido. E incluso lo deja como cobarde. Y bueno, pero dice que lamenta su pérdida, que tal, que no sé qué, que debería de... ¿Sabes? Como que quiere que vuelva. Y bueno, esto es lo que sucede, que se empieza a cambiar la hegemonía. Pero ahora vamos a ir a otros dos símbolos. He puesto el caballo y el buey, pero en realidad son el caballo y el burro. El caballo y el burro representan a los obreros, a la fuerza y la potencia del obrero, a la fuerza de trabajo. El caballo es un ser noble, fuerte, que cree de verdad en la granja animal, que quiere trabajar para la granja animal y que siempre digamos que está consagrado a eso, ¿no? Porque él sabe que tiene que trabajar por ello, para poder vivir mejor, para poder un día vivir mejor. Y entonces, como es un caballo, como es fuerza de trabajo, y además es tan noble, siempre su lema es cada día más, cada día mejor, o cada día trabajaré más, o mañana trabajaré más y mejor, ¿no? Y siempre más, y siempre más. Es un trabajador incansable. Pero también su defecto es que es eso, es que es muy noble. Y bueno, veremos cómo al final, trabajando en el molino, el caballo va a ver su sentencia de muerte por culpa de Napoleón, que ha suspendido temporalmente el trabajo del molino. O sea, no se está trabajando ahora en el molino, pero más adelante, cuando se trabaje en el molino, el caballo sufrirá un accidente, morirá. Y aquí se revela la crueldad de Orwell cuando ves que el caballo, el noble caballo, que estaba trabajando porque se realizara el proyecto de la granja animal,
sea, el proyecto de un socialismo real, muere. Muere, además, trabajando no por algo que le va a beneficiar a él, sino que está trabajando para otra persona. Ya se verá cómo se transfigura el molino y se acaba convirtiendo no en la independencia animal, sino en castigo, ¿no? Otra vez, esclavitud, como bien decía Napoleón. Y sin embargo el burro es el trabajador que ha trabajado mucho ya, muchos años ya, se ha llevado muchísimos palos y sabe lo que hay, y entonces es un escéptico. Un escéptico, y él va a ir pegando toques. Oye, tal, no sé qué, pero nadie le hace caso porque es viejo. Bueno, pues no sé si seguir con esto o hacer un descanso. ¿Cómo lo ves? Lo que tú veas, sí. Pues mira, voy a terminar con las gallinas y las ovejas y hacemos un descanso, ¿vale? Vale. Las gallinas y las ovejas son la masa. Porque la posición política de Orwell es sobre todo una crítica al totalitarismo y a la masa. Odia al hombre masa. Y entonces aquí, en esta figura de las ovejas y las gallinas, se va a reflejar. Si os acordáis, os he dicho de que hay un momento en el que ponen una norma. La norma de que todos son iguales. Pues poco a poco se van a ir matizando normas que alejen de la conducta humana, ¿no? Entonces, digamos que las gallinas, que son unas completas ignorantes, no saben ni leer. Pero las ovejas algo leen. Y entonces lo que sucede es que conforme van cambiando, él para demostrar, bueno, mediante la historia, cómo es la masa de estúpida, lo hace a través de ellas. Porque claro, las gallinas ya es que ni leen. O sea, que están a un nivel de que, o sea, consiguen engañarlas muy fácilmente para que todos los huevos que pongan se los coman los cerdos. Y las ovejas, sin embargo, van leyendo las normas y dicen, vamos a ver, hemos visto a los cerdos dormir en una cama, pero no estaba prohibido dormir en una cama. Y entonces los cerdos rápidamente, al día siguiente, escriben, prohibido dormir en una cama con sábanas. Así, al día siguiente, los cerdos, que ya son la clase, la élite política, ya están totalmente en el poder. También, como el partido, en vez de ser el partido del pueblo, se ha convertido en la clase burocrática poderosa, y acaba siendo, como decía Pollock, un capitalismo organizado, un capitalismo de Estado, pero no deja de ser capitalismo, ¿no? Y eso se ve muy bien también en Orwell, ¿no? O sea, es que tiene matices fantásticos donde puedes sacar cantidad de lecturas histórico-filosóficas y político-filosóficas. Y bueno, ya ves, las ovejas les dicen, pero no estaba prohibido dormir en una cama humana, en una cama. No era ese un comportamiento humano. Y entonces los cerdos, que ya han reescrito la ley, dicen, no leíste bien. Lo que está prohibido es dormir en una cama con sábanas. Porque poca diferencia hay entre un lechón de paja y una cama sin sábanas. Así que nosotros, que además tenemos que trabajar más porque usamos el cerebro, no como vosotras, que sois tontitas y tenéis vuestras limitaciones, pues necesitamos una situación mejor, porque tenemos un trabajo más esforzoso que el vuestro. Tenemos que organizar toda la granja, ¿no? Y eso también es muy político, porque Orwell va señalando cómo cada norma se va matizando, como diciendo, cada ley que haces y que vas matizando es que haces otra ley. Y como decía Tácito, cuanto más leyes tiene un Estado, más corrupto se demuestra, ¿no? O sea, más corrupto es cuanto más leyes tiene. Pues también parece que Orwell nos está diciendo, es que cada vez que nos matizan esa ley, nos están señalando el nivel de corrupción que tiene. Cada vez que ponen una suscripción a la ley principal, están señalando lo corruptos que son. Bueno, pues nos habíamos quedado con el tema de cómo van suscribiendo a las leyes animales
que insiste en alejarse de cualquier conducta humana, como ellos, como los cerdos, los políticos, los técnicos, maquiavélicamente van pues subrayando cada ley y matizándola para transformar su sentido y su significado. Y entonces aquí es en este momento en donde vemos, yo creo que en este párrafo lo digo bastante bien, ¿no? Así que lo voy a leer. Es en este momento donde vemos la más clara crítica al cinismo y a la hipocresía del sistema comunista soviético, con la que es quizá una de las mejores frases de la historia de la literatura. Todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. Así, Orwell señala acertadamente la evidente incoherencia del Estado soviético, donde la situación no ha dejado de mantener una segregación estamental. Los tecnócratas y altos cargos del partido son una esfera diferente a la del pueblo, cuando la revolución trataba de la recuperación y la unificación de la actividad política con los individuos del pueblo que, como tal, agrupados en una sociedad igualitaria y común, recuperan su autonomía y su capacidad de decisión, aquella que no creían que pudieran ejercer. Por ese motivo, la Revolución Rusa es un acontecimiento clave para el progreso de la humanidad. Y por eso mismo se está retratando aquí en la obra de Orwell, ¿no? Porque pensemos que esta obra se escribió en el 39. La revolución había sido hacía nada. Estaba a la vuelta de la esquina. Stalin acababa de llegar al poder realmente, o sea, llevaba poco, teniendo en cuenta que estuvo hasta los 50. Entonces, imaginemos lo increíblemente ágil que estuvo Orwell haciendo este análisis. Increíblemente ágil, porque en este momento Europa todavía mantenía el ojo cerrado con Stalin. Todavía tenía el ojo cerrado con Stalin. Tenían demasiado reciente a los nazis y demasiado cerca el tratado de paz con Rusia. Por lo tanto, la situación no era como para hacer ninguna crítica a Stalin, porque estaba manteniendo una estabilidad. Y esa estabilidad y esa organización geopolítica que se acababa de gestar, pero digamos que, y además que poco después quebraría con la guerra, pues imaginaos. Sí, Orwell lo vio por la relación que ella tenía con todo este mundillo, todo lo de la gente de izquierda, todos los partidos y tal, y se vio venir a Stalin. La situación se la olió también con lo de la guerra civil española y tal, pues claro, se vio un poco esa actitud, ¿no? de Stalin y que realmente no iba a ser una solución socialista, ¿no? Efectivamente, no lo has podido decir mejor. Eso fue lo que pasaba, él se olió la tostada, como pudiera pasar con la crítica que le hiciera Chaplin a Hitler, pues lo mismo está haciendo Orwell con el stalinismo y con Stalin mediante la figura de Napoleón en concreto, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues ya la figura de los perros. ¿Qué significa que los perros tienen un sentido y un significado? También son simbólicos, porque los perros son el arma, la fuerza de Napoleón. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer con los perros. Su estrategia, su jugada, era esa. Me quedo con los cachorros y los voy a educar yo. Y así me van a ir dando generaciones de vástagos que van a ser obedientes. Porque no hay nada más fiel que un perro. Y si la mano que le da de comer es esta, pues lo voy a poder utilizar a mi placer. ¿Qué es lo que pasa con la policía? Pues con la policía en el Estado soviético, pues 3/4 de lo mismo, que es la mano que pega, el puño del aparato técnico del partido, ¿no? Entonces, pues bueno, los perros son la policía guardia de Napoleón, acogido desde cachorros por Napoleón. Los perros son fieles y obedientes, no discutirán nada de lo que su señor les diga, y además son fuertes y peligrosos. Los perros son el mejor arma de Napoleón, que a menudo los utiliza para extorsionar
amenazar o incluso asesinar al resto de animales, como ocurre con Snowball. Por cierto que el burro, más adelante, se va a encontrar el cadáver de Snowball, cuando ya huye de la granja, porque dice, madre mía, esto se va al garete, ¿no? Y están los animales peor que con el hombre. Pues se encuentra con el cadáver de Snowball, que hasta entonces no había dejado claro Orwell qué es lo que había pasado, y es en ese momento en el que dice, uy, lo ha matado. Bueno, los hombres. Los hombres son los representantes del antiguo régimen imperialista. Los hombres constituyen la antítesis del proyecto de emancipación animal. Es así. En el paralelismo que hace Orwell entre lo que es la promesa del comunismo, el proceso figuracional de todos que van a construir un nuevo estado animal, pues se opone evidentemente a lo que era el antiguo estado, el antiguo régimen, el estado zarista, el estado del hombre. Y además es gracioso porque el hombre, como hombre, también es un personaje dentro de la fábula, y como hombre, ¿qué representa? Pues desde luego no los valores de lo humanístico, no está representando los valores de la libertad, la belleza, la bondad, no, para nada. El hombre es cruel, mezquino, traicionero, codicioso y además lo suficientemente torpe como para dejarse vencer por los animales 2 veces. O sea, el animal más ridículo de la fábula que nos está contando Orwell es el hombre, es el más ridículo. Pero al mismo tiempo es el que representa el antiguo poder, es el que representa el antiguo orden establecido. O sea, de alguna forma está diciendo, es que el hombre era ridículo. Y sin embargo, el proyecto animal, que era tan bonita idea, acaba siendo igual o peor que el estado humano. Entonces, bueno, las diferencias eran esas. Si la forma de hacer las cosas del hombre era mediante la imposición por la fuerza, fuerza de ley, el concepto jurídico de fuerza de ley, y mediante un orden vertical, por el contrario, los animales lo iban a hacer mediante un orden horizontal, de participación mutua. Nadie es más que nadie, todos son iguales, todos aportan lo que pueden y trabajan para el bien común. Esa era la idea. Eso era lo que los animales de alguna forma están recriminándole a los hombres. Claro, se basa en el principio de solidaridad, armonía, buena convivencia. Los humanos representan al enemigo, al contrario, al otro. Son el sistema totalitario. Un retrato del hombre nada favorecedor. Así que lo que vemos es eso, que lo que los animales están echándole en cara al hombre es que ha perdido completamente el norte y que las formas de hacer suyas no son las más indicadas. Son mejores de forma horizontal, como ellos proponen. Ahora, el molino. ¿Qué pasa con esta figura? Yo creo, por las teorías que he leído, que bueno, no eran teorías, sino por las ediciones que he leído de esta obra, nadie se centra en el molino. O sea, lo mencionan y demás, pero no hacen una reflexión acerca de lo que significa el molino en Orwell, en Rebelión en la Granja. Y es que el molino es precisamente el comunismo, puro y duro. El molino no solo es el comunismo, es el proceso histórico mismo del comunismo. Se ve ahí, en esta figura, en la del molino. ¿Por qué? Porque en un principio fue la idea que propone Snowball, que era una idea de emancipación y libertad. Una idea o sea, el molino, una vez finalizado, iba a conseguir quitar horas de trabajo para ganar horas de vida. Iba a dar calidad de vida. Era la idea fundamental de Snowball era esa. Y podía hacerla, porque los animales estaban con él y querían trabajar en eso. Sin embargo,
una vez que, claro, les iba a proporcionar su propia energía, no iban a depender del ser humano. Es que era todo bueno. ¿Quién iba a decir que no eso? Sin embargo, claro, Napoleón, primero, entre que está celoso por no haber tenido él la idea y que es así de traidor, no quiere que el molino tenga la finalidad que en un principio tiene, evidentemente. Quiere aprovechar el molino en su beneficio. ¿Cómo? Pues bueno, como al principio no quiere el molino porque si no daría una estabilidad animal que no le permitiría llegar al poder, mantiene las cosas como están. Una vez que se ha quitado el noble de en medio, no necesita avanzar en el molino. Y claro, como los animales además son un poco tontos, que son la masa que no ha tenido educación, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pasa el tiempo, Napoleón dice que la idea del molino es suya y que quien se la ha robado ha sido Snowball. Y que lo que Snowball quería era esclavizar a los animales y que lo que él pretende es precisamente que se genere su propia energía. Claro, Napoleón pues tergiversa de alguna forma el proyecto del molino, aprovecha el espíritu que hay dentro del molino y que entusiasma a los demás para crear energía para él. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el molino se mata el caballo. Y es cuando se ve, el molino ha cambiado. Napoleón recupera el proyecto del molino y convence a los animales de que el proyecto fue originalmente su idea. Vemos que el mismo molino ha cambiado completamente de sentido. Antes promesa de libertad, ahora proyecto de trabajo insufrible, que lleva a algunos animales hasta la muerte. La figuración se ha tornado pesadilla y se ha difamado de forma tal que es imposible reconocer el proyecto animal que una vez empezó como el inicio de una nueva y mejor forma de vida para los animales. Recurriendo a un contemporáneo de Orwell, cito a Huxley, y además convenientemente, lo peligroso de las utopías es que se lleguen a cumplir. O sea, que una de las cosas que yo decía es que lo que tienen en común Huxley y Orwell es que esta idea está ahí. Y por eso cito a Huxley, porque él en la primera edición de Mundo Feliz la inicia con una cita que pone: lo peligroso de las utopías es que se lleguen a cumplir. Entonces te deja muy claro desde el principio cuál es el problema que se está abordando. Y esa es la diferencia con Orwell, que Orwell está subyacente. Tienes que ir quitando capas de significado histórico, político, porque hay muchísima carga significativa en su personaje y en su forma de interrelacionar unas cosas con otras. Entonces, al final ves que subyacente está esta idea. ¿Qué ha pasado? Que el proyecto animal se ha convertido en una pesadilla. Eso es lo que ha pasado. Que se ha convertido en una pesadilla insufrible. Que lo que ha hecho ha sido precisamente lo contrario de lo que originalmente pretendía. ¿Cómo es esto posible? Pues él te está diciendo cómo es posible, porque dentro del seno de toda esta historia hay una fuerza muy grande que se puede utilizar en beneficio de uno solo, en beneficio de unos intereses particulares. Bueno, y aquí ya voy a citar los paralelismos más evidentes para concluir, para que se quede claro ya qué es lo que hace Orwell en Rebelión en la Granja. También me gustaría decir que si esto, que es un libro que no tiene más de 100 páginas, creo que tiene 120 páginas o por ahí, todo lo que tiene para sacarle este librito, imaginaos si lo hubiéramos hecho de 1984, que tiene muchísimo más. Es que solo con 10 páginas de ese libro ya tienes para muchísimo. No nos pondremos ahora. Los paralelismos más evidentes en la obra son el hombre cerdo, el zar dictador. Al igual que el sistema comunista soviético enmascaraba los peores mecanismos del antiguo régimen zarista, el cerdo Napoleón resulta ser igual que el granjero.
el hombre cerdo, el zar dictador. El final es quizá el ejemplo más claro de paralelismo de todo el libro. Los cerdos ya visten con ropas, andan a dos patas, hablan y comercian con los humanos. Tienen a los animales esclavizados y en peores condiciones incluso que cuando estaban con el viejo granjero. Los animales trabajan para los cerdos y no para ellos mismos, como se pretendía inicialmente con su revuelta. Han cambiado y tergiversado todas las leyes para difamar el proyecto de la granja animal y parecer que tienen legitimidad en lo que hacen. En definitiva, nos asomamos por la ventana para ver a los cerdos reír y beber tan opulentamente con los humanos mientras los animales mueren de frío y hambre. Y vemos cómo los cerdos van poco a poco adquiriendo la apariencia física del humano. Bien, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Ya hemos visto el análisis histórico, político que hay en la obra. Se presentan unos personajes, que cada personaje representa un periodo histórico concreto también. El cerdo mayor representa el momento de adquirir consciencia de clase, un momento de lucidez, y es ahí cuando se gesta la rebelión. Luego vemos la asociación de los dos jóvenes cerdos, que son como las dos caras de una misma moneda. Y vemos como la revuelta tiene éxito, triunfa y además las cosas van bien y la utopía se cumple. Pero siempre hay alguien más ambicioso que otro y al final lo que sucede es que se va poco a poco tergiversando hasta que se torna pesadilla. Es el momento de estabilidad lo tenemos en Snowball, el momento de represión total y de totalitarismo lo tenemos en Napoleón. Pues bueno, ¿con qué nos quedamos de todo esto después de hacer el análisis histórico-político? Pues yo concluyo que los liberales americanos tienen un especial apego en Orwell como crítico del sistema comunista, y esto es un error. Porque ellos veían en su literatura un arma ideológica inestimable para fomentar el capitalismo y una prueba del fracaso del proyecto soviético como alternativa de sistema fiscal. No podemos culparle por ello, porque evidentemente tanto Rebelión en la Granja como 1984 son un arma inestimable. En los institutos de Estados Unidos, Rebelión en la Granja y 1984 son de esos libros que se leen, de lectura obligada. Y lo hacen básicamente porque, y sobre todo antes, hubo una época entre los 60 y los 80 que estaba la Guerra Fría en pleno auge y que Orwell hizo como la espuma, petó. ¿Por qué? Porque se estaba empezando a ver que sobre todo en 1984, que su diagnóstico se cumplía. Y entonces por eso surge lo de orwelliano, por todo esto de las herramientas de control. Y entonces, bueno, pues digamos que Orwell hace un boom y sobre todo los norteamericanos lo fomentan porque sirve para decir, los soviéticos, mira, aquí tienes un libro que te dice perfectamente lo que son. Y aquí tienes otro, mira, tal. Libros además muy fáciles de leer y cuyo mensaje se capta enseguida. Y el sentido profundo, el significado de todo eso lo vas viendo después. Pero evidentemente tú te quedas con todo, ¿no? Están escritos de esa forma, es una fábula. Bueno, pues yo me quedo con que en realidad lo que está criticando Orwell es la sociedad totalitaria. Y vemos a través, por ejemplo, en 1984 lo deja muy claro, pero en Rebelión en la Granja, a través de las ovejas y las gallinas, desprecia a las masas estúpidas y alienadas, y a dichos sistemas que fomentan eso, porque destruye al individuo único e irrepetible, al ser creador imaginativo, rebelde y, en definitiva, al hombre libre. Y a esto llegamos a la reflexión filosófica más fuerte, la de la exigencia de un individuo libre dentro de un cuerpo político, ya no como participante, sino como constituyente y constitutivo del mismo cuerpo político. Es una postura que se aproxima mucho a la hecha por la teórica política Hannah Arendt, la cual se dedicó durante mucho tiempo a estudiar los totalitarismos, y que su análisis de los totalitarismos está muy cercano a lo que está diciendo Orwell, muy cercano.
Y en este sentido parece que Orwell encaja muy bien con su noción del cuerpo político identificado en un cuerpo social donde el individuo sea clave. Es decir, un cuerpo político identificado a un determinado espacio social. Y ese espacio social, ese espacio público, es lo político. Y ahí es donde los individuos, cada uno, nos vamos manifestando y creando la política en sí. Y lo que tiene que ser la política es precisamente una garantía de que se respetará esa dinámica de manifestación pública e intersubjetiva entre los demás. Y que ese espacio, la garantía de ese espacio, es precisamente lo político. Y que los resultados que vengan después de nuestras asociaciones y demás no son políticas en sentido estricto, sino que son resultado del ejercicio político. Eso es básicamente lo que Orwell está diciendo con una exigencia de un individuo libre. Y lo deja muy claro. O sea, el individuo libre nada tiene que hacer en una sociedad totalitaria. Y eso, además, lo hace con muchísima crueldad en 1984. No quiero hacer spoiler para el que no lo haya leído, pero veréis cómo la exigencia de un individuo libre en una sociedad totalitaria es imposible. Y eso es lo que te está diciendo. O sea, dentro del sistema en el que te vas a mover, tendrás que ser un tipo de individuo u otro. Y este sistema te está exigiendo ser un individuo con el que yo, por lo menos, no caso. Así que estoy en contra de precisamente este sistema que te está alienando, que te está metiendo dentro de una tipificación del individuo y te quiere convertir en un individuo concreto. ¿En cuál? En el más manipulable posible. Así de claro. Y además tengamos en cuenta que Orwell todavía no está en esta época donde sí ya se empieza a ver con más claridad lo de la manipulación. Volvemos a lo mismo. O sea, Orwell es de los primeros que está ya hablando de la manipulación y del control. Antes no se hablaba de esas cosas. No se hablaba. No será hasta dentro de unos años, después de los nazis, que se empiece a hablar ya de este tema. Pero, mientras tanto, o sea, Orwell es de los primeros, que no es el primero, hay otros muchos, pero digamos que en ese instante histórico casi nadie habla del tema. Hay muchos fanzines, hay muchas revistas, hay mucho periódico, y él era periodista. ¿Y por qué no elige un artículo periodístico y elige hacer una fábula? Pues precisamente porque la fábula le da una libertad política e intelectual que no le va a dar la revista. ¿Por qué? Porque eran publicitarios. Y una difusión. La propaganda. Y una mejor difusión a la hora de que la gente entienda lo que él está diciendo, porque artículos habría muchísimos, un artículo periodístico en esa época sobre todo, claro. Hay tropecientos, y que tú hagas uno que diga estas cosas, pues igual pasa desapercibido o digamos se tapa entre otros que vienen después. Sin embargo, un libro de estas características ya no solo cala más a quien lo lea, sino que y no solamente perdura más, sino que además está disponible también para un público más diverso. Claro, y además puedes hacer varios acercamientos, porque no es lo mismo si lo leíste con 11 años o con 12 años, que es cuando empiezan a recomendar la lectura, que no tienes unos conocimientos históricos ni políticos suficientes como para comprender la profundidad del mensaje que te está mandando Orwell. Y sin embargo, ya ven muchos mensajes y gastan muchos mensajes que además te van a servir de ayuda, ¿no? De alguna forma te están dando un arma intelectual para que batalles, para que resistes contra cualquier tipo de control, ¿no? Y claro, esto va antes que ya que hablara del gran hermano concretamente y todo eso, ¿no? Por eso también me resulta interesante ver no tanto 1984, que además, ya digo, es muy complejo y podía dar para muchísimo, como aquí, que es más sencillo y sin embargo tiene una riqueza filosófica, yo creo que inestimable. Bueno, nos hemos quedado por eso, por el tipo de individuo que él quiere y cómo se acerca a esto, ¿no? Adren enfatiza esa distinción de
de el hombre y los hombres, ya que para ella la humanidad y su historia se han basado siempre en la pluralidad. O sea, estamos hablando del individuo libre que tiene que destacar dentro de un cuerpo, de un espacio que le garantiza precisamente eso, su libertad individual. Por eso este tema del pluralismo, no es el hombre, son los hombres, más concretamente somos los hombres, que para ella la humanidad y el sentido de la humanidad es el de la pluralidad, el de que cada uno es único y aporta algo. Y claro, la humanidad y su historia se han basado siempre en la pluralidad y no en la unidad. Y en ese sentido es muy importante la noción de sujetos que mantienen una dialéctica interna de donde recogen su propia verdad, que luego manifestarán al resto de individuos que componen la pluralidad del cuerpo político. De esta forma se constituye la realidad política, como la unidad que resulta de lo plural. Un sistema totalitario destruye al hombre en el que cree Orwell, que sin duda es un humanista. Esta es otra cosa. Precisamente por el sentido humanístico profundo de Orwell, por ese amor que tiene a la humanidad, se siente tan decepcionado con ella. Y por eso hace ese retrato tan negativo del hombre en esta fábula, porque le está de alguna forma pegando un azotaque, como diciendo, precisamente yo que creía que íbamos a tener estos valores, y me estoy oliendo la tostada de que van a ser todos estos. Y de que lo que va a triunfar va a ser la barbarie y la decadencia y que vamos a ir, o sea, que vamos a ser lo peor, lo peor. Ahora bien, pues eso, lo que digo, Orwell simpatizaba con el socialismo y con el comunismo, como hemos visto. Él era de ideología izquierdista, estuvo en el partido de inclinación trotskista en Cataluña, fue del Partido Laborista en Inglaterra, que es como decir que aquí eres del PSOE, más o menos. Y en aquella época ser del Partido Laborista o ser del PSOE era bastante progre, ¿sabes? No es como ahora, que sería que soy un liberal de sensibilidad de izquierda, que es como decir, sí, más o menos, tal. En fin, pero lo que Orwell critica es más bien la forma en la que se hace política en una sociedad totalitaria, porque quiere hacer desaparecer al individuo, en todos los sentidos posibles, y tender cada vez más a la uniformidad de la sociedad. Esa es ya la última cosa. Administrador de abastos de la administración de opio, del opio de la India. O sea, en aquel entonces el opio era algo muy normal, se consumía diariamente y era como el tabaco, básicamente. Y bueno, esta es una foto de Notting Hill, de la antigua casa de Orwell, con la que se fue a vivir con su madre y con sus hermanas pequeñas, después de pasar una pequeña temporada en la colonia, pues se mudó, ¿no?, a la edad de 6 años. Aquí lo pone, ¿no?, a los 6 años viaje a Inglaterra. La verdad es que esta época de su vida no es tampoco muy citable, en el sentido de que no pasa nada emocionante, además no escribe, así que poco se sabe, ¿no?, de su vida académica, excepto quizá eso, lo más reseñable es lo que pongo ahí, la educación superior en Epsom, que es este edificio de aquí que parece una iglesia, típicamente británico, además gótico británico completamente. Así que imaginaos el ambiente en el que se crió Orwell. Bueno, Blair fue muy inglés. Y ahí lo pongo, que quizá eso, lo más reseñable es su educación en Epsom, porque en Epsom tenían una libertad que no habían tenido en otras instituciones académicas. Les dejaban tiempo libre, podían hacer, eran creativos, y de alguna forma no eran tan estrictos como la educación solía ser en las escuelas de niños bien, de allí de Inglaterra, ¿no? Así que allí conoció a un nutrido grupo de intelectuales. Yo he resaltado Connolly porque él es el fundador de una revista llamada Horizon, en la que se pueden encontrar muchísimas participaciones de Blair, que firmaba ya como Orwell. Y nada, ya te digo, esta etapa de su vida es bastante aburrida.
Sin embargo, cuando ya termina los estudios es cuando empieza lo más interesante, y aquí es cuando ya se empapa él de la vida en general, ¿no? Él ya es escritor, ya se está intentando ganar la vida como escritor, ha hecho sus pinitos como profesor, pero decide irse a Birmania como oficial, digamos que de alguna forma siguiendo a su padre, que por cierto no vio casi nunca a su padre, lo visitó una vez, fue una vez a Inglaterra, porque tenía cuestiones de trabajo, y fue a visitar a la familia, y todo indica que en realidad estaban la madre y el padre bastante mal desavenidos y que habían decidido separarse extraoficialmente, ¿no? Y que ese fue el motivo, ¿no?, de que no viera a su padre, pues digamos en esa época, o sea, en ese contexto, que le llevan a denunciar a la izquierda británica, como diciendo que son demasiado clasistas, que no hacen nada y que avanzan de forma muy lenta. Que era, vamos, en ese momento el Partido Laborista, él en ese momento no se quiere poner de ningún lado, no quiere participar políticamente, sino que lo que quiere es dar palos, de alguna forma. Pero él es de sensibilidad izquierdista, desde luego, pero mucho más izquierdista que lo que es el Partido Laborista británico, que es donde se afilió, pues, en el 38 o en el 39. Pero luego, bueno, inicia una época de cronista, y en el 36, bueno, él viaja mucho, se va a Marruecos, etcétera, etcétera. Hace bastante periodismo, eso de ir a realidades sociales concretas y reflejarlas. Él además tiene varios artículos, que se parecen mucho a un escritor que él admiraba, que es Jack London, ¿era? Jack London, el de The Road, la carretera, no sé si te suena, ¿no? Pues un escritor del siglo XIX, La carretera es un libro muy bueno, y digamos que de alguna forma él está ya evocando en sus artículos a Jack London, ¿no? En el estilo de narración. Bueno, pues se va en el 36, justo en el 36, en la época de más caldo de la guerra civil, se va a España. Esto no es raro. La verdad es que España estuvo muy de moda en los años 30. Y la Segunda República Española era vista desde fuera como la más moderna de toda Europa. Lo que sucedió, evidentemente, es que, históricamente hablando, sí, había mucha afiliación y hubo mucho intelectual norteamericano, británico, alemán y demás que se fueron a España, casi por ese rollo poético que tenían, ¿no?, de luchar por la Segunda República, como estaban luchando los españoles por la verdadera izquierda, contra el fascismo que se estaba levantando en Europa, y toda esa historia, que era una realidad, porque era una realidad, que el fascismo estaba surgiendo y demás, pero ahí estaban gentes en Londres 3/4 de lo mismo, sigue igual, así se tira, pues, casi 3 años de su vida. Y bueno, todo esto también lo escribe en casa de sus padres, en Down Out, en London and Paris, sin Blanca en París y Londres. Y luego ya afincado, trabajando como bibliotecario, porque no puede trabajar como profesor por un problema de sífilis. Primero bronquitis, y él piensa que es bronquitis, pero luego se sabrá que era sífilis. Y por un problema de bronquitis no puede ser profesor ni tener una plaza de profesor, que era lo que él quería, así que al final pues se va a una pequeña librería y ahí se hace librero durante un tiempo, y ahí escribe El camino a Wigan Pie,
que es un estudio sociológico que él hace de la vida de los mineros en Yorkshire y Lancashire, o sea, Yorkshire y Lancashire, que digamos que es uno de los primeros estudios sociológicos importantes de la vida de los obreros en Gran Bretaña. Sobre todo, y aquí es donde él, la primera parte del ensayo, se separa de alguna forma, se puede ver en la narrativa como la primera parte centrada en describir cómo viven los obreros y la situación en la que viven, que yo imagino que la sabréis, ¿no? Porque Billy Elliot y todas estas películas han retratado muy bien todo esto, ¿no? La miseria total, sin casi nada que echarse a la boca, con muy poco dinero, trabajando muchísimas horas, además en la mina, que se arriesgaban, que enseguida perdían la salud, que, bueno, temas de, bueno, los pulmones negros, los ojos irritados, problemas para poder dormir, enseguida se quedaban solos por las explosiones, o sea, cantidad de problemas que tenían y no había cobertura sanitaria, no estaban en condiciones suficientes, no estaban protegidos y vivían en condiciones deplorables, o sea que os podéis imaginar. Y aquí digamos que ya hay un acercamiento con la clase obrera y bueno, él ya había sido pobre, o sea que os podéis imaginar, él sabía lo que era pasar hambre. Entonces, digamos que el estudio lo está consagrando y lo está dirigiendo políticamente hacia lo que él quiere abordar, que son realidades sociales concretas. Y se irá viendo. Pero claro, todo de una forma figuracional, y ya veremos cómo la figuración también en su escritura es muy importante. Pero bueno, aquí lo digo, comienza evocando el panorama de las minas de cobre, y la segunda parte, pues sus vivencias y desarrollo, aunque ya tenía su vida en la India, y su madre hacía su vida también en Inglaterra. Muy inglés también, ¿no? Es eso de puertas para adentro, ¿no? De cuidar mucho las formas y de que no se sepa. Pero bueno, aquí ya te digo, aquí empieza una época muy intensa de su vida. Él se mete de oficial y allí tiene una muy mala experiencia con el trato que tienen los oficiales con la gente de la India, ¿no? Y se empieza a crecer en él pues un sentimiento anticolonial grande, ¿no? Sobre todo porque él era una persona que le gustaba mucho involucrarse en lo que hacía, ¿no? Y aunque no siempre lo hacía, pero digamos que en esta época que era muy joven y que estaba por primera vez, digamos que yendo solo, y estaba haciendo carrera militar y enseguida vio que no. Y él se empapó mucho de la gente de la India, porque en cierto sentido se sentía indio, ¿no? Él había nacido allí y aunque era inglés, también se sentía en parte indio, ¿no? Después, bueno, todo esto lo escriben en Birmany Days, que lo escribió mucho después. O sea, fue anotando, él siempre escribía a partir de entonces, ¿no? A partir de los estudios superiores y demás, escribía mucho, además enseguida se hizo reportero y básicamente se ganó la vida así, como reportero, como cronista y como ensayista. Otro detalle, que es el segundo ensayista más influyente de la literatura inglesa. Eso es importante decirlo. En fin, después de todo esto, los Birmany Days los escribió cuando volvió de París, arruinado. Ahí lo escribió en casa de sus padres y escribió alguna que otra cosa más y empezó ya pues a trabajar de librero y intentar ganarse la vida como pudiese. Y aquí, después de Birmania, se traslada a París, donde primero está en casa de su tía, pero después, evidentemente, también por desavenencias que no se explican, pero parece ser que hubo problemas con su tía, se comienza una vida de vagamundo
de trabajos aquí y allá, pues en plan eso, limpiabotas, chico de los recados, haciendo lo que podía, vamos, para ganarse la vida. Una época miserable. Y luego pues... Voy a entornar. Pues nada, estamos en el segundo autor del seminario del filósofo fuera de canon o anticanónicos. y nada, a mí se me ocurrió proponer a George Orwell porque es de esos escritores que son muy filosóficos y que tienen una obra muy filosófica, incluso su propia manera de escribir, en sus cronologías y en sus reportajes, se puede ver, ¿no? Entonces todo aquel que se acerque a la obra de Orwell y la lea, y le lea a él en sus palabras, y vea además qué tipo de reportajes hacía, que ahora lo iremos viendo, y qué tipo de persona era él, porque además también su obra tiene mucho que ver con su vida personal, con su vivencia personal, y pensarán, vamos, todo el que se acerque se dará cuenta de que no es ninguna tontería hablar de la filosofía política en George Orwell, sino que es algo que es muy razonable hacer y que por qué no hacerlo. Así que nada, yo he aprovechado esta ocasión para introducir la filosofía política en George Orwell. Así que, bueno, George Orwell en realidad no se llamaba George Orwell, es un seudónimo, él se llamaba J. Arthur Blair, Eric Arthur Blair. Y bueno, el seudónimo de George Orwell lo coge en 1933, después de todo un bagaje escribiendo, y lo coge básicamente, había probado varios nombres, pero cogió ese, primero porque Orwell le parecía que iba a estar más cerca en las estanterías, y estratégicamente era mejor ponerse Orwell porque así estaba como más accesible, ¿no? Y George era porque es el patrón de Gran Bretaña. Además Orwell es un río de la campiña británica, o sea que todo tiene un poco que ver con ese amor que tenía Orwell a la campiña británica y a la naturaleza. Pero bueno, él nace en una colonia de la India, nace en Motihari. Es hijo de una birmanesa, de Mabel Limousin Blair, y de Richard Wormsley, que era un oficial de la administración británica en esa colonia de las Indias. Precisamente eran